Oído externo. Embriología. La creación del conducto primitivo comienza por la formación del aparato branquial, lo que se produce al final del primer mes de gestación. En este estadio están presentes las tres capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo. Y en el disco germinal se producen varios enrollamientos sucesivos que dan lugar a la formación del embrión. El oído se desarrolla a partir de 6 proliferaciones mesenquimatosas, situadas en los extremos dorsales del primer y segundo arco faríngeo. Podemos observar 3 en cada borde, numeradas del 1 al 6, en sentido de las agujas del reloj, a partir del primordio cráneo-ventral. Durante el segundo mes, a cada lado de la primera hendidura faríngea, comienzan a desarrollarse 3 masas nodulares de mesénquima, y podemos observar en la imagen las prominencias auriculares. Los tubérculos auriculares o prominencias se agrandan de manera simétrica hasta coalescer en una estructura reconocible como oído externo. Durante su formación, los pabellones auriculares se desplazan desde la base del cuello hasta su localización normal en el adulto a ambos lados de la cabeza. Entonces, los primordios se fusionan entre sí para formar el pabellón. Debido a su estrecha relación con los arcos faríngeos y a la complejidad de su origen, el oído externo es un indicador sensible de un desarrollo anómalo de la región faríngea. Otras alteraciones del primer y segundo arco faríngeo están acompañadas a menudo de deformidades o localizaciones anómalas de los pabellones auriculares. En la imagen podemos observar aplasias mayores o microtias, que vienen a ser una de las malformaciones del pabellón auricular. Esta tiene grados, según la clasificación de Marx, donde el grado 1 se considera normal y el grado 4 se presenta una anotia, que viene a ser la ausencia del pabellón auricular. La morfología normal del pabellón auditivo es muy variada, debido a los múltiples orígenes de sus componentes. Entre las variaciones se incluyen malformaciones evidentes como apéndices o senos auriculares, como podemos observar en la imagen. En cuanto al conducto auditivo, este viene a ser el conducto aéreo que lleva el sonido a la membrana timpánica. El meato auditivo externo toma su forma al final del segundo mes, a partir de una invaginación de la primera hendidura faríngea. A principios del tercer mes, el epitelio ectodérmico del meato en desarrollo comienza a proliferar, formando una masa sólida de células epiteliales, denominada tapón meatal, como se observa en la imagen. En las últimas etapas del periodo fetal, alrededor de la semana 28 aproximadamente, se va a formar un canal en el interior del tapón meatal, donde se extiende el meato auditivo externo hasta nivel de la membrana timpánica. Según la clasificación de Marx antes mencionada, la que se relaciona con el conducto auditivo externo vendría a ser la de grado 3. El desarrollo del oído externo y del meato auditivo externo son muy sensibles a la acción de ciertos fármacos. Por ejemplo, agentes como streptomicina, talidomida y salicilatos durante el primer trimestre de embarazo pueden provocar agenesia o atresia en ambas estructuras. Muchas malformaciones del oído externo no presentan repercusiones funcionales significativas, pero se asocian con otras anomalías del desarrollo, como malformaciones renales o arcos branquiales. La membrana timpánica o tímpano viene a formar también parte del oído externo. Esta está formada por 3 revestimientos. 2 revestimientos de tejido epitelial ectodérmico que vendrían a formar el fondo del conducto auditivo y la cavidad timpánica, y otro revestimiento que vendría a ser la capa intermedia de tejido conectivo, que vendría a formar el estrato fibroso. La parte principal del tímpano está unida firmemente al mango del martillo, en tanto que el resto forma la separación del conducto auditivo externo y la cavidad timpánica. Anatomía del oído externo. El oído externo está constituido por el pabellón auricular, que se continúa con el conducto auditivo externo y desempeña un papel importante en la captación y transmisión de los sonidos. El pabellón es una extensión laminar
situada en las partes laterales de la cabeza y está sólidamente unido a las paredes del cráneo. Está constituido por un cartílago único de forma muy irregular. El pabellón auricular tiene un papel importante en la recepción de los sonidos. Este se localiza detrás de la articulación temporomandibular y la región parotidia, delante de la región mastoidea y debajo de la región temporal. En cuanto al conducto auditivo externo, este es un cilindro que mide aproximadamente 2,5 centímetros de largo y 7 a 9 milímetros de ancho, que se extiende desde el cartílago de la concha de la aurícula hasta la membrana timpánica. Este se divide en una porción cartilaginosa lateral exterior que ocupa aproximadamente un tercio del canal y una porción ósea medial, que es la parte interior, que ocupa los 2/3 restantes. Su unión se denomina istmo y es la región más estrecha del canal auditivo. La porción cartilaginosa externa está revestida por una piel más gruesa con numerosas estructuras anexiales que incluyen glándulas cerumen, glándulas sebáceas y folículos pilosos. La porción ósea interna del canal contiene piel fina sin tejido subcutáneo. La dermis en esta área está en contacto directo con el periósteo subyacente. Por lo tanto, una mínima inflamación o instrumentación del canal óseo va a provocar un dolor muy fuerte o una lesión importante. El receso timpánico inferior es una pequeña depresión de la cara medial inferior del canal auditivo. Este está adyacente a la membrana timpánica. Los desechos pueden acumularse en esta área y causar o perpetuar la infección. El canal auditivo está delimitado superiormente por la fase craneal media, anteriormente por la articulación temporomandibular y la región parótida, medialmente por la membrana timpánica, posteriormente por la cavidad mastoidea e inferiormente por la base de cráneo y los tejidos blandos del cuello. Estos son los límites de particular importancia cuando se consideran las posibles complicaciones de una otitis externa. En cuanto a las diferencias anatómicas que debemos tener en cuenta al momento de la evaluación, es que en un niño el conducto auditivo externo se va a presentar recto, entonces vamos a tener que traccionar hacia abajo. Sin embargo, en un adulto, este se va a formar como una S itálica, entonces el pabellón auricular vamos a tener que traccionar hacia atrás y hacia arriba. Acá podemos observar en esta imagen la anatomía de la cara lateral del pabellón auricular, presenciando el hélix, la fosa triangular, la raíz del hélix, la concha, el trago, la escotadura intertrágica, el óvulo o lobulillo. Acá tenemos la escafa. Acá tenemos ambas ramas del antihélix. Acá tenemos el antihélix, el conducto auditivo externo y por último el antitrago. Como vemos, cada quien tiene su opuesto. En cuanto a la vascularización arterial, tenemos que recordar que el pabellón auricular se encuentra vascularizado por dos arterias importantes. Estas van a derivar de la red carotidia externa. En cuanto a la inervación del oído externo, tenemos que tener en cuenta que la parte superior del pabellón y el conducto auditivo externo viene a estar inervada por el nervio trigémino. Asimismo, en la parte medial del pabellón auricular y el conducto auditivo externo va a estar inervada por el nervio facial. La parte interna del conducto auditivo externo con parte de la membrana timpánica va a estar inervada por el nervio vago. Además, tenemos que tener en cuenta que la parte inferior del pabellón auricular viene a estar inervada por el plexo cervical. Histología del oído externo. El oído externo está constituido por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica.
El cartílago del pabellón auricular es elástico, el cual va a estar nutrido por el pericondrio, por lo tanto no contiene irrigación. El tejido que recubre al pabellón y el conducto es un epitelio plano estratificado que va perdiendo su queratina a medida que se acerca a la membrana timpánica. El conducto auditivo se va a encontrar revestido por una piel fina que posee folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas, también conocidas como glándulas modificadas, las cuales se encargan de elaborar el cerumen. Con respecto al cerumen, se produce en el tercio externo del conducto auditivo por glándulas sebáceas y apocrinas. Su objetivo es lubricar y proteger, sirve como una barrera mecánica y química de agentes externos. Dentro de su composición contiene el llanosterol, colesterol, minerales como sodio, potasio, proteína, aguas y un pH ácido. Se va a caracterizar porque tiene una sustancia amarillenta que migra lentamente hacia el exterior. La membrana timpánica, que sirve de tapa al sector más profundo del conducto auditivo externo, representa el tabique del cierre entre la primera hendidura faríngea y la primera bolsa faríngea. Su superficie externa está compuesta por un epitelio derivado del ectodermo, mientras que la interna está que tapiza o es tapizada por un epitelio derivado del endodermo. Asimismo, las ondas sonoras se transmiten a través del conducto auditivo externo, haciendo vibrar la membrana timpánica. Estas vibraciones posteriormente ya se van a transmitir a la cadena de guasecillos del oído medio. Fisiología auditiva del oído externo. La fisiología auditiva del oído externo se va a caracterizar por tres etapas diferentes, donde la primera etapa se caracteriza por la transmisión o la conducción de la energía física del estímulo sonoro que va a ser captado en el pabellón auditivo hasta el órgano de Corti. En una segunda etapa se va a producir la transformación a nivel del órgano de Corti en lo que viene a ser la energía mecánica en energía eléctrica, a la cual también se le domina potencial de acción, que después se va a transferir a través del nervio auditivo, en el cual también se le conoce como un fenómeno bieléctrico. En la tercera etapa hablamos de una vehiculización de esta energía eléctrica a través de las vías nerviosas, desde el órgano de Corti y hasta la corteza cerebral. La apreciación de los sonidos es función de las áreas auditivas del lóbulo temporal de la corteza cerebral. Básicamente me refiero al área 21 y 22 y a la 41 y 42 de Brodmann. El pabellón auricular, a la manera de una pantalla receptora o de una antena, se va a caracterizar porque capta las ondas sonoras enviándolas a través del conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica. La oreja del humano es prácticamente inmóvil y se orienta hacia el sonido mediante la movilización de la cabeza. El pabellón auricular contribuye a esta localización de la procedencia del sonido. El hecho de poder poseer dos orejas separadas por la cabeza básicamente hace que el sonido llegue a ambos oídos, pero con una diferencia temporal y de fase diferente, lo que sirve para localizar el sonido en un plano horizontal, como podemos apreciar en la imagen inferior izquierda, donde tenemos un efecto de pantalla, ¿no? Tenemos un tiempo T1 y T2 donde vemos que hay milésimas de segundos de diferencia, lo cual nos sirve para localizar de dónde está viniendo el sonido. Ya posteriormente esto va a llegar hasta el oído medio, pero ese es un tema para un capítulo aparte. Patologías del oído externo. Con respecto a la patología inflamatoria, o conocida también como dermatitis del conducto, se va a caracterizar porque son cuadros agudos, los cuales cursan con prurito o torrea, y en el caso de poder realizar una otoscopía, vamos a apreciar lesiones tipo costrosas, amarillentas, sobre una piel enrojecida. El eczema crónico es similar, pero se va a caracterizar con épocas de sequedad, donde hay prurito, descamación, y se le pueden agregar algunas lesiones que involuntariamente se pueden producir a través del rascado
o las curaciones inadecuadas. Hablando acerca del tratamiento, básicamente tenemos que tener en consideración lo que es la limpieza de toda secreción, así como también el uso de corticoides tópicos, el régimen higiénico dietético adecuado y suprimir alguna sustancia sospechosa en el caso de ser alergenos. Bien, continuando con la patología bacteriana, esta constituye el 90% de todas las patologías del oído externo. Existen predisponentes como la limpieza inadecuada, el ingreso de agua en las piscinas o del mar, soluciones jabonosas, la diabetes es otro predisponente, pacientes con anemia y pacientes inmunocomprometidos. La otitis externa localizada corresponde a la inflamación e infección de uno de los folículos pilosos del tercio del conducto auditivo externo. Su etiología más frecuente es el Staphylococcus aureus. En cuanto a la clínica, los pacientes refieren otalgia y a veces hipoacusia. A la otoscopía se observa enrojecimiento e inflamación de la pared del conducto, que es dolorosa al tacto y a la tracción del pabellón auricular. Y otras veces se observa una tumoración hiperémica, a veces fluctuante en su vértice, y un pequeño absceso centrado en el pelo del conducto auditivo externo. El tratamiento aquí es antibióticos orales, antiinflamatorios, calor local y drenaje de la zona fluctuante. También se puede dar a los pacientes tratamiento tópico con mupirocina o ácido fusídico, o también tratamiento sistémico con cloxacilina o beta-lactámicos. En la parte inferior de la diapositiva observamos un cuadro con pautas para el tratamiento recomendadas para esta patología. El tratamiento de elección nos refiere que es un tratamiento tópico con ciprofloxacino 0.3% de 4 a 6 gotas cada 8 horas durante 7 días, asociado o no a glucocorticoides, ya sea fluocinolona o hidrocortisona, más un tratamiento sistémico con un beta-lactámico como cloxacilina o la asociación con amoxicilina con ácido clavulámico. La otra terapia alternativa es el tratamiento tópico, también con las mismas indicaciones que el anterior, con ciprofloxacino, pero agregado a ello es el tratamiento sistémico con ácido fusídico o clindamicina. Siguiendo con la otitis externa difusa, es importante saber que es una enfermedad de alta incidencia que puede afectar hasta el 10% de la población al menos una vez en su vida. Puede comprometer a cualquier grupo etario, siendo más frecuente en niños entre 5 a 12 años de edad y 5 veces más frecuente en nadadores. La mayoría de las otitis externas ocurren en condiciones de alta humedad y temperatura. El diagnóstico de esta patología es habitualmente clínico. Otras entidades menos frecuentes son la otitis externa localizada, la examentosa, la otitis externa micótica y la otitis externa maligna, que ya las hablaremos más adelante. Referente a su etiopatogenia, en condiciones normales, el cerumen del conducto auditivo externo constituye una barrera protectora oleosa, de pH levemente ácido. Además, contiene lisocimas con actividad antibacteriana y antifúngica. La ruptura de estos mecanismos protectores del conducto produce una alteración de la capa lipídica protectora del cerumen, en donde el conducto se alcaniliza, favoreciendo la proliferación de microorganismos comensales y patógenos. Su etiología está dada por 3 agentes. En mayor porcentaje, Pseudomonas aeruginosa, en un 50%, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus en menor porcentaje. Su diagnóstico es una enfermedad de inicio rápido y los pacientes refieren otalgia, un dolor de moderado a severo que aumenta con el movimiento del pabellón auricular o del trago. Además, agregado a ello, hipoacusia, secreción purulenta y los pacientes pueden presentar además sensación de oído tapado. Al examen físico se encuentra como hallazgo trago positivo y a la otoscopía se evidencia edema y eritema del conducto auditivo externo con otorrea y además puede agregarse a todo ello adenopatías pre o retroauriculares. La membrana timpánica muchas veces puede encontrarse normal. Y en casos donde hay fiebre, ya sugiere un compromiso más allá del conducto. Su tratamiento es tópico con gotas de aminoglucósidos y quinolonas, AINES o soluciones acidificantes,
como el ácido acético, ácido bórico o acetato de aluminio. Además, también el tratamiento puede ser con soluciones antibióticas vía tópica, como ofloxacina, ciprofloxacina, neomicina más polimicina B. Es importante tener los cuidados de oído seco en cuanto a una limpieza cuidadosa por aspiración, evitando contacto con agua y también autolimpieza. Y además, también a estos pacientes se les puede dar por 7 o 10 días tratamiento antibióticos orales. Y el manejo del dolor puede ser con analgésicos o AINES, vía sistémica. Aquí vemos un cuadrito que nos refiere al tratamiento de elección y un tratamiento terapéutico alternativo. El tratamiento de elección puede ser el tratamiento tópico con ciprofloxacino, igual que la otitis externa localizada, que es ciprofloxacino al 0.3% de 4 a 6 gotas cada 8 horas durante 7 días, asociado o no a glucocorticoides. Y la otra terapia alternativa es el tratamiento tópico con aminoglucósido, ya sea gentamicina, tobramicina o neomicina, con polimicina B o E, 4 a 6 gotas cada 4 a 6 horas durante 7 días, asociado o no a glucocorticoides. Los antibióticos sistémicos se dan en caso de que hay una falla del tratamiento tópico, hay celulitis que incluye el pabellón auricular o perforación timpánica. Otitis externa maligna o necrotizante. Esta enfermedad, por su nombre, no hace referencia a una neoplasia, pero se comporta como tal, ya que es una infección que invade muchas áreas periféricas del conducto auditivo externo. A nivel de cultivos de esta enfermedad, de esta infección, el más común que se halla es la Pseudomonas aeruginosa, y el paciente típico debe de tener estos factores predisponentes, que son principalmente que tenga diabetes mellitus, sea tipo 1 o tipo 2, que tenga un estado inmunodeprimido, principalmente SIDA, y también a nivel epidemiológico sucede más en pacientes mayores de 60 años y que sean del sexo masculino. El cuadro clínico principalmente es que sea un paciente que tenga como antecedentes o como comorbilidad diabetes o inmunodepresión y que presente una otoalgia intensa, persistente, ¿no? Que es el síntoma más común. A nivel también acompañando este síntoma, la otorrea purulenta. A nivel del otoscopio podemos ubicarnos y hallar signos como un edema en el conducto auditivo externo que puede producir hasta una estenosis y generarme una hipoacusia de conducción. Y también en el conducto auditivo externo vamos a encontrar tejido de granulación, que principalmente es un proceso crónico, la otitis externa maligna, en donde el tejido del paciente entra en un estado de tratar de recuperarse, pero no puede producto de la infección. Y eso hace que se forme tejido de granulación. Como ven en la imagen derecha, van a ver cuáles son las complicaciones según las referencias anatómicas del conducto auditivo externo, y eso nos da un patrón de extensión, ¿no? Sabiendo esa anatomía, podemos saber qué complicaciones puede tener el paciente con otitis externa maligna. Las principales extensiones son una extensión medial y una extensión inferior. ¿Por qué? Porque la extensión medial afecta al oído medio, a la membrana timpánica, afecta también a los nervios o pares craneales, principalmente glosofaringio, vago y accesorio. Y a nivel de extensión inferior, vamos a encontrar que el paciente puede infectar su músculo masticador hasta su glándula parótida, y el paro craneal más afectado es el nervio facial. En otras palabras, la extensión de esa otitis externa maligna es para los agujeros yugulares, o también llamado rasgado anterior, y para los agujeros rasgados posteriores, el agujero estilomastoideo, donde sale el nervio facial. En exámenes auxiliares que nosotros podemos solicitar están de laboratorio, un hemograma completo, marcadores inflamatorios, donde encontramos en un artículo que en más del 70% de casos tienen BCG prolongada. La PCR también está elevada en estos pacientes. Y encontramos también en el perfil de glucosa, principalmente en hemoglobina glicosilada, más del 7%
en el 85% de pacientes, ¿no? O sea, porque recuerden que el factor predisponente importante acá es la diabetes, ¿ok? Los de laboratorio, más que todo microbiológicos, es el cultivo de las secreciones, ¿no? De la otorrea del paciente o un hisopado, conducto auditivo externo que está infectado, o también se puede dar una biopsia para poder descartar cómo es el comportamiento. Es maligno, ¿no? Descartaron unas neoplasias en el conducto auditivo externo, es un carcinoma epidermoide. A nivel de imágenes, la tomografía y la resonancia nos sirve mucho para poder ver si existe extensión anatómica de esta infección y se recomienda, según varios artículos, hay que utilizar la gamografía ósea, ¿no? Que puede ser con dos componentes, puede ser tecnecio o citrato de galio. Los dos sirven muy bien para poder determinar la área, ¿no? De infección y necrosis, como se observa en la imagen inferior, ¿no? Que es el área anaranjada. Sabiendo todo esto, cuadro clínico con exámenes auxiliares, se utilizaron, o se crearon, mejor dicho, en 1987, los criterios de diagnóstico de Cohen y Friedman para otitis externa maligna, en donde en los criterios mayores deben de estar los 7 para cumplir la enfermedad. ¿Cuáles son? Que tenga el paciente otoalgia intensa, edema en el conducto auditivo externo, otorrea purulenta, tejido de granulación, que durante la cirugía, si existe la indicación de cirugía, encontrar microabscesos y que la gamografía, principalmente con tecnecio 99, sea positiva, o también que el tratamiento local o antibiótico sea resistente, ¿no? Al tratamiento médico del paciente más de una semana. En cambio, los menores principalmente son los factores predisponentes, como que tenga el paciente diabetes mellitus, que sea de edad avanzada, que sea inmunocomprometido. Estos criterios resuelven muy bien el cuadro clínico de un paciente con otitis externa maligna o necrotizante. El tratamiento en sí, primera línea de tratamiento médico, que es antibióticos. Hay que recordar que el hallazgo más frecuente de bacterias es la Pseudomonas aeruginosa, y es por eso que se recomienda utilizar pipetazo o también llamado piperacilina tazobactam, que se le puede agregar o no un aminoglucósido que principalmente es la micacina. Eso va a referencia del médico porque hay que saber que los aminoglucósidos también son ototóxicos. Acá en el Perú existe mucha resistencia a la ciprofloxacina, una fluoroquinolona, de parte de la Pseudomonas aeruginosa. Es por eso que muchos otorrinolaringólogos optan por mejor administrar piperacilina tazobactam. Luego encontramos muchos estudios o artículos en donde nos preguntábamos si la oxigenoterapia hiperbárica resultaba en esta enfermedad como resulta en la fascitis necrotizante, porque son ese mismo patrón, solamente que diferencia de bacterias. Y mostramos que no existe un beneficio adicional, no existe, tan solo podemos tratarlo con antibióticos, y si existe un mal manejo o resistencia al tratamiento médico, se le puede optar la terapia quirúrgica, que principalmente es desbridar ese tejido necrótico. Si existe osteomielitis, también hay que sacar ese hueso totalmente infectado con necrosis. Y si existen abscesos, hay que drenarlos. Cuando hablamos de otitis externa micótica, agentes etiológicos más frecuentes son la Aspergillus fumigatus y la Candida albicans. Factores predisponentes son, uno, el paciente mismo, otro, el ambiente. En el ambiente tiene que ser un ambiente cálido y húmedo y que sea contacto con el agua. Y en referencia netamente al paciente es que consuma antibióticos de amplio espectro, que consuma corticosteroides o que se encuentre en una terapia química potente como contra el cáncer, ¿no? Esos dos factores, sean de agentes etiológicos y predisponentes, van a hacer que se desarrolle la infección del oído, ¿no? Del conducto auditivo externo por parte de hongos. Cuadro clínico, vemos un enlace donde nos dicen el porcentaje de casos que tienen esos síntomas, donde la otoalgia leve a moderada se encontraba en la mayoría de pacientes, el prurito también, la sensación de apnitud auditiva o la sensación de oído tapado, más del 70% de pacientes. ¿Qué más? La secreción de color blanco queso. No coloqué ahí la secreción de color negruzca, ¿no? Pero también se encontraba en 40% de pacientes. En casi el 100% de pacientes, la hipoacusia de conducción, recuerden. Y también se encontraba una membrana timpánica sin ruptura en más del 90% de pacientes. La otomicosis no causa una ruptura de la membrana timpánica. Y en otoscopía podemos encontrar depósitos, obviamente, de hongos de color blanco, sea en cándida, o sea de color negro y marrón en Aspergillus. El tratamiento en sí es
desbridamiento local, o sea, limpieza local, y colocar antifúngicos tópicos. Crema de clotrimazol al 1% se puede administrar como tópico. Cuando hablamos del hematoma auricular, o también llamado otohematoma, en sí es la acumulación de sangre en el pabellón auricular principalmente. ¿Sí? La etiología más frecuente en el más del 90% de casos es el traumatismo y más que todo traumas en deportes, principalmente deportes de lucha. Si ustedes buscan en Google hematomas auriculares, van a salir muchos luchadores muy famosos, más que todo de la MMA, que tienen este problema. Es una enfermedad muy frecuente en luchas, en boxeo, en artes marciales, en rugby. En sí, esta lesión lo que produce es una ruptura de vasos, una acumulación de sangre. Esta acumulación de sangre produce inflamación y este hematoma, como se encuentra en un área tan pequeña que es el pabellón auricular, puede hacer una etapa de compresión y comprime vasos principalmente de cartílago sano. Y ese cartílago sano empieza a estar en una etapa de cambio degenerativo, ¿no? Fibrosis, se puede calcificar, y eso me produce como una complicación la oreja de coliflor, que es muy común también en estos pacientes de deportes de contacto que no se han drenado el hematoma. El cuadro clínico principalmente es un proceso inflamatorio con una colección de sangre en el pabellón auricular que principalmente se ubica en el hélice y antihélice. El tratamiento depende del tamaño. Si el hematoma mide menos de 2 centímetros de diámetro y tiene menos de 48 horas, se puede indicar la aspiración con aguja. Y si el hematoma tiene más de 2 centímetros de diámetro y más de 48 horas, se puede utilizar el drenaje o la incisión quirúrgica. Esa es la complicación más frecuente, la oreja de coliflor del hematoma que no se trata.